Viviana, hay que hablar de 88.503 casos positivos. Esto muestra una baja. Y tenemos que hablar de 140.157 testeos en el día. Han subido los fallecidos. Sí, bastante. Tenemos que hablar de 317 fallecidos, 2.555 personas internadas, cuando hacemos un 49% de utinación y 47,7% en lo que hace al AMBA. Ayer teníamos 260 fallecidos, hoy estamos hablando de 317 fallecidos. Doctor, tenemos menos contagios, pero más muertes. ¿Esto era lo esperable? Es lo esperable. ¿Sí? Sí, porque cuando vos tenés mucha... Hay que mirar dos cosas. Uno, siempre es preocupante que te vayan aumentando los fallecidos porque nadie quiere que se muera nadie por esta enfermedad, pero es esperable que esto suceda. Si vos tenés muchos días de entre 100.000 y 200.000 casos nuevos, obviamente 15, 20 días después, ese número absoluto de fallecidos va a aumentar. Es así. Ahora, yo recién te decía, y es importante remarcar, estamos viendo igual con estas estadísticas el principio del fin de la pandemia, al menos con este tipo de variantes. Es decir, la vacuna nos marca una diferencia gigantesca entre el aumento que tenés de infectados y contagiados, y que te digo, vos ahí mirabas, tenés 73% de positividad, si no me equivoco. 63,1, sí. Y un evidentemente baja un poquito, pero es altísima. Es decir, que tenés un montón de casos que probablemente no estás detectando porque son asintomáticos, pero están también, o sea, el número debe ser muchísimo mayor. Y sin embargo, vos fíjate que el aumento de la tasa de fallecidos y de ocupación de terapia intensiva es muchísimo más baja. Yo te decía, subió 120 veces la cantidad de casos y solo 20 veces la cantidad de fallecidos. Sí, igual está subiendo a poquito la ocupación de camas. Está Obvio. bien que nos venían diciendo que la ocupación de camas no solamente es de COVID, sino que en general, ¿no? Eso es importante aclararlo. Lo segundo es que pasa lo mismo con los fallecidos, la ocupación de camas también subió, pero no en el porcentaje que sube infectados. ¿Qué significa esto? La solución son las vacunas. Es decir, vos tenés vacunas y lo que haces es que aunque te enfermes, o sea, te infectes primero, segundo, te enfermes, aunque te enfermes leve o moderado, no te morís ni estás grave. Que es para lo que se hicieron las vacunas, porque recordemos que nunca la intención fue que no nos contagiáramos, porque Imposible. eso en la historia de los virus respiratorios no existe. Entonces, me parece que lo que hay que ver es con preocupación, y vos me lo preguntabas recién, es decir, bueno, si el número absoluto igual, porque está la cantidad de infectados, es alto, bueno, hay que estar atentos obviamente, porque sobre todo a mí no me preocupa tanto lo que pasa a nivel nacional, pero esto en alguna jurisdicción como la de la costa, que tiene multiplicada su población y no tiene multiplicada sus camas de terapia, bueno, ahí te puede llegar a generar en alguna ciudad un problema, sobre todo en zonas en donde la gente, yo te diría que mucha gente ni se está testeando, ni está denunciando que tiene los síntomas. Hay ciudades de ciertas provincias que ya no tienen camas de terapia y que están derivando a los pacientes a otros lugares. Claro, ¿no? es que te pasa eso. Si vos ves que realmente, como lo miro yo con optimismo, que pocos de los infectados y de los enfermos se ponen graves o se mueren, y eso lo estamos viendo en las estadísticas, y eso es para alegrarse porque quiere decir que finalmente las vacunas eran la respuesta como todos pensábamos. Si el número absoluto en tu jurisdicción a vos te supera las camas, igual estás en un problema grave. Entonces esto hay que focalizarlo bien, y yo hace unos días lo decía, yo digo, para mí estamos saliendo de la pandemia, estos son números que lo muestran, pero ojo, porque estamos en el verano y hay zonas que tienen por ahí 2 camas de terapia intensiva. O sea, ¿usted dice que estamos saliendo de la pandemia? Sí, de la pandemia como la entendíamos nosotros, es decir, pandemia como definición, que tengas en un montón de continentes, que la Organización Mundial de la Salud la declare, eso va a seguir. Lo que pasa que lo que nosotros pensábamos como hipermedicalización, la sensación de que todo el tiempo nos podíamos contagiar de algo que nos podía matar, que podíamos contagiar al de al lado con algo que podía matar, que no había solución para eso, que no teníamos resguardo hacia adelante que iba a suceder, que no podíamos viajar, que no podíamos desarrollar actividades, estos números te marcan que se está terminando. Esa pesadilla terminó, que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que nos tocó vivir, ¿no? Es que nos va a costar adaptar, yo creo que nos va a costar a lo nuevo, terminar de darnos cuenta de lo que nos pasó. Exacto. Ahora nos va a costar reconocer que estamos saliendo de esto también, porque nos acostumbramos y porque nos estructuramos nuestra cabeza de acuerdo a eso. El temor nos va a quedar. Y un montón de cosas van a cambiar. El saludo, compartir el mate ni hablar. Yo creo que no vamos a volver a compartir un mate. Yo soy escéptico respecto a eso. ¿Usted cree que vamos a volver a cuestiones culturales con cualquier persona? Para mí hay cuestiones culturales que en la Argentina... No te digo que estoy seguro,
Para mí hasta fue Pero más yo creo que a higiénico, medida que doctor. pase, a medida que pase el tiempo la gente va a volver a las antiguas actividades ¿Ah, sí? y habitualidades. Yo creo que sí. De hecho, bueno, hay un montón de cosas que se frenaron, un montón de resfríos. Los chicos en los colegios vivían enfermos Bueno, y pero todo, y por el uso del barbijo eso se frenó, se evitó. eso lo vamos a ver este año igual, ¿eh? Porque lo que pasó también es que como el COVID estuvo como predominante como infección viral, Sí. los demás virus no estuvieron circulando, ni el de la Cierto. gripe ni el virus inicial respiratorio. Vos viste que no fue noticia en estos últimos años la bronquiolitis. No se habló de bronquiolitis. Bueno, que es la enfermedad, te diría, en pediatría nos preocupa mucho más la bronquiolitis siempre que el COVID. ¿Puede haber vacuna para la bronquiolitis? Nosotros estamos investigando justo 2 vacunas. Estamos en el Hospital Militar, estamos investigando la vacuna contra la bronquiolitis en embarazadas para que los chicos nazcan con las defensas. Y estamos investigando ahora en adultos mayores de 60 también, porque en adultos mayores de 60 produce una gripe importante que no había vacuna, entonces no se hacían los test, no se detectaba. Y también estamos investigando eso. Si alguien se quiere inscribir, puede inscribirse en este momento. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí. Nosotros tenemos un link que es vacuna60.com, o sea, vacuna60.com por la edad. Vacuna60.com, ahí está. Vacuna60.com, se pueden preinscribir si tienen ganas de participar. Doctor, usted como pediatra, ¿están reticentes o no tanto los padres a que sus hijos se vacunen? Yo creo que están como expectantes, más que reticentes. Lo que pasó fue que hubo un mal manejo de información al principio con el Sí. tema de las vacunas pediátricas, que tuvo que ver también con que la disposición fue muy rápida y de repente, y entonces se empezó a vacunar muy rápido y muy bien, con posibilidades de vacunar muchos chicos, y no estaba la comunidad científica todavía acomodada a eso. La Sociedad Argentina de Pediatría enseguida se acomodó, enseguida fue clara y enfática en que hay que vacunar a los chicos. Y los pediatras, me parece que algunos quedaron como por dar una respuesta, entre Claro. comillas. Y entonces los papás y las mamás, lo que hacen esto, nosotros lo vemos mucho en pediatría, hay un montón de medicamentos o vacunas que los padres y las madres se los aplican, pero en los chicos esperan un poco más. No creo que sea un movimiento antivacuna ni una sensación de desconfianza, pero sí como que están esperando. Yo lo que les digo es que no esperen más. Que se vayan que lleguen ya a vacunar a sus... No lo estoy a diciendo sus yo, lo hijos está y a diciendo sus el doctor hijas. que es pediatra, porque después yo recibo mensajes por Twitter. No, no importa los mensajes, que pero lleguen digo- a vacunar a niños, niñas, adolescentes, porque además, si queremos volver a las clases presenciales, tenemos que tener a los chicos vacunados. Y esto Ahora- es para todas las enfermedades. Yo compartí información el año pasado, pero estaba por terminar el año, hablaba con la ministra Acuña y me decía, claro, no había explotado la cantidad de casos, Claro. y me decía, seguramente este año los chicos vuelvan a las aulas sin barbijo. Ahora la situación cambió por completo. Digo, ¿qué Exacto. sería recomendable para No, los chicos? Es lo que vos decís, vino la tercera ola en el medio. Por eso. Y entonces yo creo que primero que se vacunen todos, los niños, las niñas, los adolescentes también, que hay un montón que están sin vacunar. Y después, sí, la utilización de barbijo a mí no me parece para nada mal. Máxima que en Argentina vos arrancás en otoño, justo arrancás las clases Exacto. en la época en que arranca la temporada de virus respiratorios. Y este año, yo te decía, lo que vamos a tener es que todos los años anteriores no circuló por el tema de que no había presencialidad al 100%. Pero ahora sí. Este año va a haber, entonces van a circular COVID, influenza, o sea, la gripe, Sí. y va a volver con todo el virus inicial respiratorio. Es verdad. Tanto en adultos mayores, como yo te comentaba, estamos en el estudio, como en los lactantes y los chicos más chiquitos. Así que yo diría que, primero, vacunar a todos los menores de 18 años cuanto antes con todas las dosis, con 2 dosis, y vacunar y ponerse al día con los calendarios de vacunación de las otras enfermedades que han quedado también relegados porque la gente dejó ir al pediatra presencial, porque Claro. COVID, porque Todo se encierro. retrasó. Bueno, hay que ponerse al día con todo. Ya. Doctor, hay estudios que demuestran, ¿es verdad o mentira? Ya que lo tengo acá, aprovecho para preguntarle a usted, que es quien sabe, que por coronavirus se mueren más hombres que mujeres. No, estudios así científicos que determinen una evidencia, tiene que ver con cuestión estadística. En realidad, la verdad es que no vi yo ningún estudio que diga que es más. Cuando vos tomás una generalidad tan grande como hombre y mujer, en realidad, aunque tuvieses el número exacto, es decir, sí, mirá, son 3 millones más o 3 millones menos, Sí. si no tenés todas las variables analizadas del medio, o sea, cuántos tenés con inmunodepresión, cuántos tenés que hayan estado activos trabajando o encerrados en su casa, todo, es imposible de Ok. comparar. Le quiero preguntar por los eventos masivos usted. ¿Qué opina teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos? Pero antes lo invito a escuchar, y a ustedes también, si no lo escucharon, la palabra del ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamen, sobre esto. Miren. Conversaba con gente del ministerio, seguramente
Yo, digamos, en términos de prioridades, lo que había que resolver era el tema del aforo, era que la gente pudiera volver a las canchas, a los espectáculos masivos. Una vez que eso está resuelto como lo está ahora, creo que hay que pensar seriamente en volver a tener público visitante en las canchas. Y te lo digo más allá del fútbol, Pablo, creo que alguna vez lo hemos hablado, te lo digo como sociedad. No puede ser que nos resignemos a la intolerancia, a no poder convivir en una cancha de fútbol dos personas que tengan una camiseta distinta. Como sociedad, va más allá del fútbol. Así que yo voy a proponer seguramente una reunión con los ministros de seguridad de todas las jurisdicciones, voy a hablar también, es que ayer se jugó en Provincia de Buenos Aires con Sergio Berni, pero yo creo que tenemos que empezar por ahí a partir de algunas pruebas piloto, pero tenemos que empezar a tener público visitante. Bueno, redobló la apuesta el ministro, ¿eh? No solo la posibilidad de que se llenen por completo las canchas de locales, sino además de visitantes. Al menos eso lo están evaluando. Ojalá pudiéramos convivir todos, lo veo yo difícil, pero el ministro tiene esa intención. Ahora, usted, doctor, ¿qué opina ante esa posibilidad de que volvamos a compartir todo lo tan masivo como es el fútbol y una cancha? Mira, de alguna manera vamos a tener que ir volviendo a la normalidad. A mí me parece que quizás, no sé si es la buena idea en el momento de que tengas la tercera ola, pero cuando pase la tercera ola, que veamos este descenso que se espera para Omicron, digamos que uno dice, bueno, pasó el momento en donde siguen aumentando los casos y uno entonces empieza a verificar eso que se vio en otros países, me parece una buena iniciativa. Me parece que ahí subyace un problema mucho más grave que el del COVID, que es la imposibilidad social que tenemos argentinos y argentinas para convivir con alguien al lado sin ejercer violencia física incluso, que simplemente sea de otro club deportivo, porque esto pasa en básquet, en fútbol, en todos lados. Me parece que ese es un punto que realmente es más preocupante que el COVID. O sea, ojalá eso se pudiera revertir, porque significaría que pudimos dar un paso adelante en cuanto a lo que es compartir una vida en sociedad, ¿no? Pero bueno, acá justo se mezcla con el tema del aforo y todo eso. Yo creo que esperaría hacer los eventos megamasivos una vez que haya pasado por lo menos la tercera ola. Ahora, ¿se hizo algo mal o fue que la variante Omicron nos pasó por encima? Digo, en algún momento desde el gobierno dijeron, bueno, no es necesario utilizar barbijos en ciertos lugares, podemos volver al cine, al teatro con aforo, después menos. Digo, ¿ahí nos anticipamos o estaba bien por la cantidad de casos que teníamos en ese momento? No, yo creo que eso estuvo bien. A ver, hay que empezar a pensarlo al revés. Hicimos muy bien, no solo Argentina, en un montón de países, o como pudimos, pero terminamos teniendo como resultado muy bueno el tema de la gran cantidad de la población vacunada. Sí. Entonces, si logramos hacer esto, que lo hacíamos para poder volver a la normalidad, bueno, si lo logramos, volvamos a la normalidad. Y por supuesto que vas a tener, lo que te pasa es esto, que hubo realmente la variante Omicron. Yo creo que todos esperábamos que las variantes cada vez puedan ser más leves o por lo menos afectarnos menos, ¿no? Porque ya tenés mucho mayor pool de vacunados, con más cantidad de dosis, con mejores vacunas, conocés mejor al coronavirus, todos sabemos cuidarnos mejor, entonces obviamente a medida que aparezcan nuevas variantes probablemente sean menos dañinas. Ahora, que apareciera una tan contagiosa y de repente generara en toda la cantidad de gente que había ya vacunada y no vacunada esta circulación del virus, no se esperaba, pero bueno, sucedió y fíjate que los resultados son los de los números que mirábamos recién, ¿no? Que suben muchos infectados, pero no fallecidos. En algún momento eso lo vamos a ver con normalidad y vamos a seguir adelante como todos los días. Menos contagios y más fallecidos, hoy 317. Muchos médicos que pasaron por acá nos decían que evaluaban puntualmente, el doctor Cámara, que estuvo acá hace poquito, nos decía, bueno, evaluamos la posibilidad de que en este contexto, si un médico da positivo de COVID y se siente bien, pueda venir a trabajar siendo positivo, atendiendo, por supuesto, a un paciente positivo. ¿Cómo lo ve usted? Mal. Yo eso no lo veo bien. No coincide. Te voy a decir por qué. Pero para mí no tiene que ver con el COVID. Tiene que ver con la ética de trabajo a nivel médico. Una de las cosas que nos demostró el COVID fue lo desprotegidos que trabajábamos nosotros respecto a las virosis respiratorias y los desprotegidos que dejábamos entonces a los pacientes en consecuencia con el tema de las virosis respiratorias. Hay una cultura en la Argentina histórica de que la medicina, en vez de ser un trabajo más, es como una vocación que debemos llevar hasta las últimas consecuencias todos los días. Dar la vida por... Dar la vida por... Y lo que uno termina es arruinando su vida y obviamente bajando la calidad profesional, porque cuando vos estás mal psicológicamente, físicamente, mal dormido y todo, obviamente... Lo hablábamos otro día con el jefe de terapia intensiva del Hospital Austral, Pratesi, y me decía, ¿vos qué querés? ¿Que un médico te atienda en su hora 23 de guardia o en su hora número 1? Absolutamente, o sin dormir, o digamos... Claro. Y esto mismo es no solo para pensar, sino para hacer procedimientos con las manos, hacer una punción lumbar a las 3 de la mañana después de 2 días sin dormir, no es lo mismo. Entonces, me parece, yo creo que eso hay que
sacarlo. O sea, y tenemos que hacer estos cambios. El concepto de estoy de guardia y no dormí, me voy a trabajar a otro lado, trabajo en 10 lugares. Hay que hacer un Igual análisis. es algo Pasa que que tiene que pasa estar- común en todas las profesiones Sí, hoy pues en no están día, bien pagos. Hoy pasa en muchas más profesiones, tenés razón lo que decís, sí. Lo que pasa es que en la nuestra te encontrás seguro con el público que tenés para trabajar, el paciente, está en una situación de indefensión muy grande, está muy vulnerable, no solo psicológica y emocionalmente, sino también físicamente, está más infectable por ahí, ¿no? Entonces, realmente uno termina poniendo en riesgo muchas cosas. A mí me parece que era muy típico, yo entiendo de dónde viene lo que dice el doctor, porque nosotros íbamos enfermos a trabajar, digamos, ¿no? Porque no podías dejar la guardia, no podías dejar a tus compañeros, no podías dejar el turno, pero todo eso yo creo que a partir de muchos cambios que hubo respecto de la profesión y de cómo los médicos y las médicas nos empezamos a pensar en nuestra profesión, y a partir de esto que vimos de la pandemia, en una pandemia un virus respiratorio tan contagiable, tienen que cambiar. O sea, por lo menos el COVID, después de todo el trauma que nos generó, nos tiene que dejar, bueno, los avances en investigación de vacunas y en investigación clínica, el conocimiento de nuevas de cuestiones muy importantes de las virosis respiratorias, el concepto de poder trabajar un montón de organismos juntos en pos de un bien común, ¿sí? Podríamos trasladarlo a las canchas de fútbol, como hablábamos recién. Sería bueno eso. Y bueno, y nos tiene que dejar esto, el autocuidado de los médicos para poder cuidar a los demás. Claro. Si no nos cuidamos los que cuidamos, no vamos a poder cuidar a nadie. Doctor, hay quienes creen que para frenar la variante Omicron hay que usar un barbijo especial. ¿Eso es real? No es real. No es Con real. cualquier barbijo bien utilizado. Yo siempre recomiendo los que son los hospitalarios, los quirúrgicos, los descartables. celestito. El Son los- celestito y blanquito son de los otro lado. mejores. Los tapabocas de tela y eso son más fashion, por ahí a la gente les gustan más todo, Claro. pero no No cubren cubren, bien. no. No, hay que usarlos de doble capa o triple capa. Triple capa sería ideal. Con esos, con un barbijo común bien utilizado, no. Ni siquiera doble, con uno No, solo no es ya necesario alcanza. doble, no. Sobre todo siempre hay que focalizar también en el tema de la ventilación. Estamos en verano, es fácil Sí, ventilar. sí. Ventilación cruzada es clave. O ¿sí? no tanto, porque hay gente que se queda solo con el aire y no abre la Bueno, ventana. sí, ¿no? es verdad que eso puede ser un riesgo y se encierran por ahí, pero bueno, hay que Exacto. tener en cuenta que si están con el aire, igual que abran las ventanas para Y que dejar circule. correr el aire, porque es muy importante el Y tema. por último, teniendo en cuenta, digamos, si se mantienen esta cantidad de contagios, si comienza el ciclo lectivo con esta cantidad de contagios, que los chicos vuelvan a las aulas con barbijo o sin. No, con barbijo. Yo creo que Con mientras barbijo. estemos en la tercera ola, tenemos que extremar los cuidados. Ok. ¿sí? Fundamental vacunar a menores de 18 años. Volver, si estamos en el medio, yo creo que igual por las fechas no deberían coincidir, pero todavía que esté en descenso no quiere decir que no tengas muchos casos, ¿no? Sí, Entonces, cierto. porque fue el pico tan alto que me parece que hasta que pase la tercera ola, el tema de eventos masivos, colegios con barbijos, son cosas que podemos Calmarnos mantener. un Digo, poco. las tuvimos Sí, 2 aparte años. puede llegar una nueva variante que no sabemos. También puede pasar, sí, por supuesto puede pasar. Yo imagino que lo que vamos a ver este año, todos son preguntas igual, no asevero nada porque ya me equivoqué tantas veces que ya no quiero aseverar. Lo que vamos a ver probablemente son, y a mí me hago la pregunta, si no va a tener cierta estacionalidad después de esta pandemia, o sea, si no se va a comportar también como las virosis respiratorias y va a quedar como entre otoño, primavera, invierno. Como la gripe y una vacuna también. Como la gripe, para como la gripe, como el virus inicial respiratorio, como la varicela, digo, como las que se transmiten muchas veces por vía aérea y que tienen una estacionalidad, sobre todo las virosis respiratorias que son más invernales. Si no va a pasar eso por ahí de acá dentro de un par de años y lo vamos a ver, de todas maneras, recordemos que, como te digo, estamos investigando vacunas para todas las virosis respiratorias, con lo cual la mirada hacia adelante es muy optimista, es poder controlar estas pandemias. bueno. Y después sí esperar las nuevas variantes, pero ya con mucho más conocimiento, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, Un placer gracias que a haya estado ustedes. con nosotros. Tenemos información de último minuto, la tiene Lourdes.